comprar criptomonedas no necesariamente es una buena idea, menos cuando están cayendo tan fuertemente. Y vamos a hablar de por qué es importante tener paciencia, encontrar el punto donde realmente se toque fondo y se confirme y luego recién empezar con una buena acumulación. Obviamente esto depende de cómo se van desarrollando los eventos, pero vamos a mostrar un resumen de lo que sucedió todo este año y por qué esto implica un ambiente de desconfianza que hizo caer a todas las criptomonedas y que tranquilamente todavía no tocamos fondo. Vamos a ver cómo se fue desarrollando tanto el mercado de criptomonedas como el de acciones. Primero vamos a comenzar que tuvimos el bloqueo o la prohibición de minado de criptomonedas en China en el comienzo de este año y esto fue como un verdadero choque en el sentido de que se salió a ofrecer o a vender muchas criptos al mercado y obviamente esto hizo caer bastante el mercado cripto en general. Luego tuvimos además que Rusia estaba queriendo prohibir las criptomonedas, banearlas, luego quisieron volver y luego volvieron a querer bloquearlas, por lo tanto esto generó un ambiente de desconfianza y incertidumbre que naturalmente hace que la gente o los inversores se alejen de las criptomonedas, que también hace caer. Además, como si fuera poco todo esto, tuvimos entonces la pérdida de paridad de Luna también, donde tuvimos una pérdida de la paridad de su criptomoneda estable que estaba dando rendimientos muy altos, pero muy difícil de ver cómo podía mantener la paridad del algoritmo. Era algo bastante difícil de predecir, en el sentido de que no todo el mundo lo estaba analizando y obviamente esto generó una corrida que terminó con una terrible caída y pérdida de paridad donde mucha gente perdió mucho dinero. Esto generó muchísima desconfianza en el mercado cripto, una corrida importante que generó incertidumbre que naturalmente aleja a los inversores de las criptomonedas. Tenemos ahí ya 4 o 5 eventos que hicieron que quedar muy mal el mercado cripto en general. Como si fuera poco, también tuvimos el desplome de los NFTs, es decir, el desplome de este mercado que venía con un boom importante y luego terminó con una caída importante, obviamente, donde se veía que era una burbuja porque había valorizaciones que no tenía sentido alguno en el mercado y también, bueno, naturalmente terminó generando mucha incertidumbre todo eso. ¿Qué más tuvimos? Tuvimos múltiples hackeos a redes muy conocidas como la de Solana, por ejemplo, también generando incertidumbre. Todo esto en un contexto donde hubo suba de tasas de interés por parte de la Fed, lo cual, recordemos, para resumir así y hacer un pequeño pantallazo, la suba de tasas lo que hace es que sea más difícil pedir prestado dinero, más difícil, mejor dicho, más caro pedir prestado dinero. Si es más caro pedir prestado dinero, menos gentes y menos empresas lo hacen, y como lo hacen menos empresas, al pedir menos dinero prestado se retrasa su crecimiento, se demora su crecimiento y por lo tanto su valuación en acciones baja. También además se descuenta una tasa mayor, entonces también cae el valor de la empresa en ese sentido. Por lo tanto, esto hace que también genere desconfianza y también caiga el valor de las criptos, porque todas las acciones que estaban, o de empresas que estaban relacionadas al mundo cripto o que tenían algún tipo de activo en criptos, también cayó su valor. Obviamente el mercado, el contexto en general, además de que Bitcoin y las criptos siguen al mercado de acciones como si fuera un activo más de la economía, cayeron con esto, obviamente. Además tenemos suba de los commodities, suba de los precios de la energía, lo cual hizo que sea mucho más caro minar criptomonedas. Esto obviamente hizo que sea menos rentable, por lo tanto también ahí tenemos un freno o un bloqueo en el sentido de que se detiene el crecimiento del mundo cripto en general y esto afecta también obviamente. También tenemos el bloqueo de Celsius a sus cuentas, esto fue muy grave, de hecho esto afectó mucho la certidumbre del ecosistema porque Celsius, como ya muchos saben, bloqueó el retiro de dinero de las cuentas de sus clientes, así que en ese caso también fue muy grave para el ecosistema en general. Por otro lado, además también tenemos BlockFi en venta, una plataforma muy similar a Celsius que está en venta y que por ahora creo que hubo algunas ofertas de compra, pero aún así, si hay una empresa tan grande en venta, hace que genere incertidumbre en ese sentido. Múltiples despidos debido a esta lentitud de crecimiento. Acá pueden ver cómo afecta todo el mercado las tasas de interés. Por ejemplo, como se retrasa el crecimiento, las empresas necesitan menos personal porque hay menos crecimiento, por lo tanto hacen despidos para poder obviamente mantenerse a flote sin tener costos demasiado elevados. ¿Qué más tenemos? Tenemos rechazo del ETF de Bitcoin por parte de la SEC, el ETF de Grayscale, por lo tanto ahí también genera incertidumbre en el sentido de que no se está seguro de si se va a aceptar el mercado cripto en el mercado de acciones. En mi opinión, yo creo que sí se va a aceptar en el corto plazo, en el mediano plazo, en el largo plazo, no importa, pero este tipo de cosas generan
o sea, un movimiento especulativo a la baja en el corto plazo para el mercado de criptomonedas. También tenemos además que muchos inversores invierten sin conocimiento, son liquidados, por lo tanto generan estampidas en un sentido o en el otro, y además también tenemos que ni bien bajan, venden porque necesitan el dinero al no ser inversores profesionales. Entonces tenemos acá vemos muchísimos motivos por los cuales todo el ecosistema, no solamente de cripto, sino el mercado en general, se vino a la baja en los últimos meses del año y generó mucha incertidumbre. Y por lo tanto, no descartamos que todavía esto no haya tocado fondo. Si siguen subiendo las tasas, esto probablemente siga yendo para abajo, por lo menos un poco más, y por lo tanto, al momento de querer acumular o sumar capital en cripto, hay que hacerlo de forma razonable y sin apuros. No querer entrar porque simplemente hay una subida rápida en un par de días, en una semana, porque tranquilamente puede ser un retome para seguir cayendo. Por lo tanto, hay que balancear un poquito la situación y cómo se va desarrollando el mercado cripto en general y el mercado de acciones, porque van acompañados. Todo esto además, otra cosa que tenemos es Free Arrow Capital, que entró en suspensión de pagos, también muy fuertemente invertido en criptomonedas. Por lo tanto, tengan en cuenta este tipo de cosas. Tengan cuidado al momento de invertir, obviamente hagan su propio análisis cuando hacen una inversión, no entren porque alguien se los dijo o porque piensen que está bueno sin haber hecho una investigación antes, porque es un mercado bastante volátil que tranquilamente pueden perder bastante dinero. Así que sigan eso, en el sentido de que hagan su propio análisis, vean que todavía tranquilamente no hayamos tocado fondo y no se apuren a invertir solamente porque hay una voladura breve de corto plazo. Tengan en cuenta que el fondo se puede tocar recién cuando se empieza a frenar la inflación, empiezan a bajar las tasas de interés y así poder recuperar el mercado en sí. En promedio dicen que los periodos de recesión duran 10 meses aproximadamente, así que no estamos demasiado lejos y luego suelen haber muy buenos movimientos al alza donde se puede ganar bastante dinero. Así que tengan en cuenta eso. También, si les gustó este video, les pido si me dejan su like y su comentario si conocen algún otro evento de lo que no mencioné que haya tirado el mercado cripto en general a la baja. Y también si lo comparten con un amigo que le interese este tipo de cosas, este resumen les puede venir muy bien para ver por qué cayó todo el mercado cripto en los últimos meses. Y bueno, obviamente ayuda a que el canal crezca. Como siempre, nos vemos en el próximo video. Yeah. Please tell me that I can't, that I